bastante. Ya para el año 2017 no podemos hacer absolutamente nada. Básicamente acá es conocer qué pasó con la reforma tributaria, qué cambios introdujo esta, hablar del decreto 2250, que fue el decreto que salió el 29 de diciembre de 2017, y cómo podemos optimizar de mejor manera nuestros ingresos en aras de hacer una adecuada planeación financiera. Mi nombre es Joana Hernández, yo soy subgerente comercial de Old Mutual, y hoy nos acompaña Joana González, que es Financial Planner de la organización de Old Mutual. Ella es quien va a hacerles posterior toda la asesoría. El día de hoy vamos a hacer básicamente una conferencia donde vamos a ver los cambios que introdujo, cómo está el tema tributario en Colombia, pero cada persona es un mundo totalmente diferente. Entonces, la invitación es luego que se sienten con ella y analicen los casos puntuales. Ayúdame yo. En aras de hacer la reunión efectiva, les vamos a solicitar que por favor pongamos el celular en silencio. Dale, por favor. Que participemos activamente, pues a veces hablar en un colectivo es difícil. Todas las preguntas, bienvenidas sean, se vale pues hacer el oso. Evitemos las reuniones paralelas. Si necesitamos internet lo hacemos del monitor principal. Esta es una que venimos a trabajar en equipo y que nos divertamos. Hablar de diversión cuando hablamos del tema de impuestos es algo complejo. El chiste estuvo bueno, pero lo vamos a tratar de hacer. El día de hoy vamos a ver quién es Old Mutual en el mundo, planeación financiera y sus componentes, que es básicamente nuestro core business, y nos vamos a centrar en la optimización tributaria, retención en la fuente y la reforma tributaria. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Old Mutual? Hay estimuladores de participación. Scandia. ¿Les suena más a Scandia? Cuéntame, ¿qué conoces? ¿Cómo es tu nombre? Elvis. Cuéntame entonces, ¿qué sabes de nosotros? ¿No? ¿Eres mentira? Ya no te va a regalar. No, Scandia es una multinacional que ofrece servicios, pólizas de vida, ahorros programados. Sí. ¿Te ganaste por? Ajá. Ah, sí, ¿qué hay más, no te preocupes. Bueno, básicamente sí, Old Mutual somos una multinacional, llamados, pues nos conocemos más como Scandia. Llevamos más de 170 años haciendo planeación financiera. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando ya les pregunté qué hace Old Mutual hacemos planeación financiera. Somos un holding de 4 compañías. Dentro de ellas está una firma comisionista de bolsa, un fondo de pensiones y cesantías, una aseguradora y una fiduciaria. Y lo que hacemos es analizar el ciclo de vida de las personas y hacer una asesoría en planeación financiera. Como vemos en la diapositiva, tenemos más o menos 18 millones de clientes, 64.000 empleados y administramos más de 410 billones de dólares, básicamente a nivel mundial. Gracias. Dentro de la planeación financiera encontramos varios subtemas que con el área de talento humano son las capacitaciones que queremos entregar en estos. La primera de ellas es planeación financiera, que es básicamente ya ahí desglosamos qué es la planeación financiera. Cómo desde el flujo de caja podemos optimizar de la mejor manera nuestros ingresos. Qué porcentaje se debe llevar en el endeudamiento, qué porcentaje se debe llevar al ahorro. Y son básicamente aprender, somos una cultura donde pensamos CAP, a diferencia de los países desarrollados que piensan al revés. CAP, llega el ingreso, vamos al consumo, el ahorro y por último la protección. Los países desarrollados piensan al revés. PAC, lo primero es proteger el activo más importante, luego el ahorro y por último el consumo. Entonces realmente vemos una diferencia grande en la calidad de vida de los países desarrollados a los subdesarrollados. Planeación con retiro, básicamente en planeación con retiro se muestra un paralelo de los dos regímenes, cómo están en Colombia, el régimen de prima media frente al régimen de ahorro individual con solidaridad, y ahí es más un tema de realmente que la gente conozca qué pasa en el campo pensional en Colombia, porque hay bastante desconocimiento del tema. Planeación con seguro, aseguramos casa,
carro, tecnología, pero no aseguramos el activo más importante que tenemos, que es la vida, y realmente es un tema cultural. Planeación de inversiones, tenemos más de 100 activos no tradicionales en que como personas naturales podemos invertir. Entonces es interesante conocer esto. El día de hoy nos vamos a centrar en planeación fiscal, que es básicamente el contenido de la charla del día de hoy. Y transferencia patrimonial es un tema bastante interesante que ha cogido mucha fuerza porque es como cuando se conforma un patrimonio puedo transferirlo en vida a mis herederos sin entrar al juicio de sucesión, todos los problemas que conlleva el juicio de sucesión. Hoy nos vamos a centrar en planeación tributaria. Dale. El objetivo general básicamente es dar a conocer los principales cambios que introdujo la Ley 1819 de 2016 en el impuesto a renta y complementarios en las personas naturales, rentas laborales. Ese es básicamente el objetivo. Para cuando estamos hablando ya sea de retención en la fuente o de impuesto de renta, tenemos que tener en cuenta el valor de la VT, que para este año es 33.156. El proyector se está sobrecalentando. Dale, dale. Salió un letrero ahí, que cuidado. Está preocupado por el tema. ¿Quién me ayuda con el concepto de retención en la fuente? ¿Qué es la retención en la fuente? Señor, ¿cómo es su nombre? Fred, cuéntanos. Perfecto, Fred. Es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta y complementarios por el cual una persona retenedor reduce al otro retenido un determinado valor con destino a la DIAN, básicamente. Vamos a empezar a conocer cómo se depura el ingreso para calcular la retención en la fuente bajo los cambios que trajo la ley, la reforma 1819 de 2016. Entonces tenemos unos ingresos. Cuando hablamos de la depuración tenemos que tener claro tres conceptos. ¿Qué son y cuáles son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? ¿Cuáles son las deducciones? ¿Y qué son y cuáles son las rentas exentas? ¿Listo? Esos tres son bastante importantes. ¿Quién me dice o quién tiene claro qué es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional? ¿Contadores hay? Pues antes eran como las cesantías, No. Básicamente, en concepto como tal, es un ingreso no grabado. Ese es el concepto. Es un ingreso no grabado. ¿Algunos saben cuáles son en este momento los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? 64.21 según los créditos de rendimiento. No. Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional es el aporte que yo hago a pensión obligatoria, ¿cierto? ¿Que cuánto es? Lo que yo mando a pensión obligatoria, el 4%. El aporte al POS, que es el 4%. Si pago fondo de solidaridad pensional o cuenta de subsistencia. Y sale el decreto 2250 que me dice que los aportes voluntarios a la pensión obligatoria son constituidos como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y una característica específica es que son ilimitados. O sea, yo puedo destinar parte de mi ingreso o mi ingreso como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, llevando como aportes voluntarios a la pensión obligatoria. Esto solo para las personas que están en el RAIS. ¿Listo? Si alguna persona está en Colpensiones, no lo puede hacer. Es un beneficio solo para las personas que están en el RAIS. Yo puedo mandar parte de mi ingreso como un aporte voluntario a la pensión obligatoria sin límite, ¿sí? Y es 100% exento. Ese fue el decreto 2250 del 29 de diciembre de 2017. Señor. Disculpa, ¿qué es el RAI? Régimen de ahorro individual con solidaridad, fondos privados. Ya. Señor. Es una pregunta de los aportes a cuentas AFC. Ya vamos para allá. Recuerden que les dije que hay que tener en cuenta que son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, deducciones y rentas exentas. Ya vamos para allá. El decreto 2250 me dice, usted puede llevar aportes voluntarios al fondo de pensión obligatoria, ¿cierto? Llevando ese dinero como un ingreso no constitutivo de renta, lo
cual no va a pagar retención en la fuente sobre eso, pero la finalidad de esto tiene que ser para términos pensionales. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer un aporte a una persona que se gana un bono por resultados de 10 millones de pesos, lo puede llevar el 100% como un aporte voluntario a la pensión obligatoria. ¿Lo puede retirar? Sí, lo puede retirar. Solo que la DIAN le va a cobrar el 15% sobre el capital y el 15% sobre rendimientos financieros. Sin embargo, les va mucho mejor que si lo pagan directamente a la cuenta, directamente a la cuenta de nómina o a la cuenta de ahorros. ¿Por qué? Porque la retención en la fuente la puede compensar con el tema de rentabilidad que expresa el fondo. Entonces, sin embargo, es una figura bastante buena. Para hacer estos retiros se deben hacer cada 6 meses. Yo puedo hacer aportes voluntarios al fondo de pensiones obligatorias. Si necesito retirarlo, lo hago con la solicitud 6 meses antes de necesitar la plata. Pero lo puso y lo sacó en el decreto 2250 porque es una manera grandísima y es una puerta donde podemos optimizar tributariamente la retención de la fuente. La idea es hacer un cálculo, cada uno, para que no bajar tanto la retención que lo pague en renta, ¿no? Sino que no quedemos con saldos a favor. Pero es un mecanismo que está cogiendo bastante fuerza, sobre todo para los pagos de bonos. Si tengo el flujo de caja, lo puedo hacer y es bastante interesante en el momento de optimizar. Entonces acá vimos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Dale, ahí. Cuando yo resto esto, me da un subtotal. Después de esto, ¿qué le resto? Espérate. Las deducciones. ¿Cuáles son las deducciones? No. Dependientes, intereses, lo que pago del crédito hipotecario y medicina prepagada. Entonces ahí es muy importante saber cuáles son cada uno de ellos. Entonces el aporte que yo hago a medicina prepagada, dentro de ellos van planes complementarios de salud, pólizas y medicina prepagada. Dependientes, que yo puedo llevar el 10% de dependientes sin que supere 32 VTs, eso es más o menos 1.060.000 pesos. Y me faltó una, medicina prepagada, básicamente. Esas son las 3 deducciones. Después del resto, señora, las 3 deducciones son intereses de vivienda, dependientes y medicina prepagada. ¿Listo? Después de esto, les resto las rentas exentas. Así como los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional es un ingreso no grabado, ¿qué es una renta exenta? Es un ingreso grabado a tarifa cero, básicamente. Dentro de ellas están los aportes AFC, los seguros pensionales y los aportes voluntarios a las cuentas de pensión voluntaria. ¿Listo? A diferencia de los ingresos no constitutivos de renta, estas son limitadas. La ley me dice que yo del ingreso yo puedo llevar a mi cuenta de FC hasta el 30% del ingreso sin que supere las 3.800 VTs, que al año más o menos son 120 millones de pesos. Luego me da un subtotal 2, ¿sale? Le aplico el 25% de la renta laboral que yo puedo llevármelo como empleado, es decir, que tengo un 25% exento, eso solo es para las rentas laborales. Dale. Y me da una renta líquida gravable y es el impuesto que llevo a la tabla de retención. Algo que hizo bastante o que cambió en la reforma es que la ley o la reforma dijo que la sumatoria entre las deducciones y las rentas exentas no puede superar el 40% del subtotal 1. Ese fue uno de los cambios principales. ¿Qué hizo uno de los cambios? ¿Qué hizo básicamente lo que es? Tenemos rentas laborales, tenemos el 25% como empleados. Una persona que tenga dependientes ya tiene el 35%. En ese orden de ideas, solo podría optimizar el 5%. Las personas que ya cuentan con intereses de vivienda o con intereses de vivienda o con medicina prepagada, pues esa optimización es mucho mejor. La única forma de hacerlo, si ya tengo topeado por las rentas exentas, lo podría hacer como un aporte voluntario al fondo de pensiones obligatorias, que es constituido un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Dale.
Esa es la tabla a lo que yo llevo. De esa manera se depura, dependiendo, lo divido el valor absoluto que me da, lo divido en el valor de las VTs. Esto es más para quien hace las nómina, quien hace la depuración, y dependiendo la tarifa marginal que esté dependiendo el rango en que tenga, le aplico esta tabla. Pero básicamente el cálculo es lo que vimos en la diapositiva anterior. Acá vamos a ver los topes, todas. Los topes frente a lo que puedo llevar en cada uno de los ítems. Como les decía, dentro de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional está pensión obligatoria el 4%, post 4%, fondo de solidaridad pensional y cuenta de subsistencia. ¿Listo? Las personas que ganan más de 16 salarios mínimos tienen que aportar un 0.2%, dependiendo del número de salarios, básicamente para el tema de solidaridad. En intereses de vivienda, el tope son 1.200 VTs al año. En dependientes es el 10% del ingreso sin que supere 32 VTs, que son 1.060.000 pesos. Medicina prepagada, 16 VTs, que son 530.000 pesos. Para renta me puede deducir el gravamen a los movimientos financieros, el 50% de lo que he pagado en 4 por 1000, ese es para renta, solo para renta. Los aportes voluntarios, como les decía, el 30% sin que supere 3.800 VTs, el 25% de las rentas exentas tiene un tope de 240 VTs mensuales. Esa es la forma de hacer la depuración. Acá vemos un escenario. En las primeras dos columnas me muestran una persona que tiene ingresos de 10 millones de pesos y no hace ningún tipo de optimización tributaria. Es decir, solo tiene los aportes a medicina prepagada, intereses de vivienda. Esta persona, en ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, tiene 900.000 pesos. Pensión obligatoria y salud 400 y fondo de solidaridad 100.000 pesos. Es decir, 900.000 pesos. Yo lo resto, me dan 9.100.000. Tienen deducciones 750.000 pesos, equivalente a la medicina prepagada y a los intereses de vivienda. Y la renta exenta del 25% es de 2.087.000 pesos. La retención en la fuente para esta persona es de 692.000 pesos. Una persona que no conoce las rentas exentas, básicamente la retención sería de 692.000 pesos. Esa misma persona que hace que tiene ingresos de 10 millones de pesos con las mismas deducciones, pero dice, venga, yo quiero hacer un aporte voluntario a la pensión obligatoria de 2 millones de pesos, ya sea porque quiero optimizar tributariamente mi ingreso, y adicional a eso tengo el flujo de caja para hacerlo, la retención en la fuente pasaría de 692.000 pesos a 300.000 pesos, 306.000 pesos. Es decir, tiene un beneficio tributario de 386.000 pesos. En el tercer escenario es la optimización toda a través de las rentas exentas, es decir, aporte a AFC, seguros pensionales o cuenta de pensión voluntaria, y adicional a eso hace aportes voluntarios en pensión obligatoria. La retención pasa de 692 a 210.000 pesos, o sea, hay un beneficio tributario de 481.000 pesos. Acá el mensaje básicamente es revisar cada uno qué tanta optimización tributaria estamos haciendo. Como les decía, ya para el 2017 no podemos hacer absolutamente nada, pero para el 2018 es la idea, todavía tenemos 5 meses donde se pueden optimizar básicamente los ingresos. Ahora vamos a hablar del impuesto de renta. El impuesto de renta es el beneficio generado por el desarrollo de cualquier actividad lucrativa y que resulta de comparar lo que se recibe ingreso contra lo que se gasta deducción. Básicamente se determinó las fuentes de renta. Entonces, se determinaron 5 fuentes de renta. Dentro de ellas están las rentas de trabajo, rentas de capital, rentas comerciales e industriales, rentas agrícolas y pecuarias y rentas inanimadas. ¿Saben cuáles son las rentas inanimadas? Ganarnos el baloto, rifas, todo lo que me genere ganancia ocasional. Dale. Bueno, es importante tener en cuenta que los contribuyentes
somos las personas naturales o jurídicas que estamos obligadas a pagar el impuesto. Es la persona que realiza una actividad grabada con el impuesto, por lo tanto debe pagar la tarifa al mínimo. Hay declarantes y no declarantes. Presentar la declaración de renta o tener la obligación de presentar la declaración de renta no significa pagar, pero sí es una obligación formal. Reformas que cambió o introdujo la reforma tributaria. Dale. Los principales cambios o las personas que tienen que pagar el impuesto de renta y complementarios del 2017 son las que presentan estas características. Todas aquellas personas que tuvieron ingresos mayores a 1.400 VTs, es decir, 44.600.000, que más o menos son 3.600.000 mensuales, tienen que presentar la declaración de renta. Aquellas personas que tuvieron al 31 de diciembre un patrimonio mayor a 4.500 VTs, 143 millones de pesos. Responsables del régimen común, y normalmente estas tres las personas no las conocen, es decir, en estas cumplen la condición de presentar, más no de pagar. Todas aquellas que hagamos compras con tarjetas de crédito mayor a 1.400 VTs, es decir, si yo compro durante el año algún tipo de bien con mi tarjeta de crédito y mi compra supera 44.600.000, tengo que presentar la declaración de renta. Compras o consumos en general mayor a 44.600.000, 1.400 VTs. Hasta el 2016 era el doble, eran 2.800 VTs de cada uno de los ítems. Y la última, consignaciones bancarias o inversiones financieras mayores a 1.400 VTs, 44.600.000. Estas normalmente la gente no las conoce. Como les digo, presentan declaración de renta, más no pagan. Bueno, dentro de la reforma tributaria se establecen 5 cédulas para determinar la clasificación de los ingresos. Antes se tomaban, pues, los ingresos, se depuraban todos los ingresos, comparaba hasta la primera reforma con la IMAN o IMAS y pagaba el más alto de los dos. Básicamente cambió a un sistema de cédulas. Ahora se determina de qué fuente de trabajo tengo mi ingreso y la depuro por la cédula correspondiente. Entonces estamos comparando renta ordinario versus el IMAN ahora al sistema, pues básicamente de cédulas determinado en rentas de trabajo, pensiones, rentas de capital, no laborales y dividendos y participaciones. Con la reforma tributaria existen 3 tablas aplicables a las personas naturales dependiendo de la cédula que se encuentran de esta manera. La tabla de rentas de capital y de pensionados es la misma tabla. Son 3 tablas para las 5 cédulas. Las de laborales y pensional es esta tabla. Las rentas de capital y no laborales, la segunda tabla. Y las de dividendos y participaciones, dale tú. Dividendos y participaciones, esta tabla. Ya vamos a ver cada una de ellas. Cabe mencionar que el impuesto a cargo de la persona natural se determina de la siguiente manera. Cada una de las cédulas se depura de manera independiente, llegando a una renta líquida en cada una de ellas. Luego se agregan las cédulas de rentas de trabajo y rentas de pensiones y se les aplica la tarifa correspondiente a la tabla correspondiente. Luego las cédulas de rentas de capital y rentas no laborales y se les aplica la tarifa correspondiente y luego la de rentas de dividendos. El impuesto a cargo será el que resulte de la sumatoria de los 3 cálculos. Sí, señor. Rentas laborales, la depuración es como lo vimos en la depuración de retención en la fuente. Básicamente se toman los ingresos, se restan los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que ¿cuáles son? Los deben tener anotados. Pensión, salud, sí. Ajá. De esto se restan las deducciones, las rentas exentas y me llega a una renta líquida cedular. Acá vamos un ejemplo
de cómo era con la renta ordinaria, después cómo pasó al IMAN y ahora cuál va a ser el cambio frente a las 5 cédulas que salieron. Entonces una persona con ingresos de 84 millones de pesos, con las mismas deducciones, las mismas rentas exentas, antes de la primera reforma tributaria pagaba un impuesto de 105.000 pesos, con unos ingresos de 84 millones de pesos. A partir del 2013, que empezamos a pagar con IMAN o IMAS, esta misma persona, con los mismos ingresos, las mismas deducciones, recuerden que en el IMAN no nos podíamos deducir nada, básicamente, pasa un impuesto de 818.000 pesos, es decir, se incrementó el impuesto en 717.000 pesos. La misma persona con los mismos ingresos y las mismas deducciones para este año va a tener que pagar un impuesto de 2.117.000. Es decir, el incremento, pues básicamente lo que pasó va a ser de 1.298.000 el incremento que se presentó. ¿Han hecho el ayuda renta de la DIAN? Sí. ¿Y si han visto los cambios frente a eso? Bastante fuertes. Diga, por eso estamos acá. Dale. Eso fue en rentas laborales. En las rentas de pensiones son ingresos de esta cédula. ¿Ustedes saben qué riesgos cubre la pensión? Son 3. Vejez, invalidez y sobrevivencia. Dentro de estas pensiones se tienen en cuenta los de jubilación, invalidez, sobrevivencia y riesgos laborales, al igual que las indemnizaciones sustitutivas de pensiones y devolución de saldos. Se tiene en cuenta el ingreso pensional menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y tiene una renta exenta hasta de 1.000 VTs. Más o menos 1.000 VTs al día de hoy son 33 millones de pesos. Pues encontramos pensiones de 33 millones de pesos, pero pues hasta ese valor son exentas, entonces no incide tanto. Las rentas de capital, entonces en esta cédula se suman los ingresos por arrendamientos, por intereses de rendimientos financieros. Básicamente se pueden restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los costos y gastos debidamente soportados y que tengan relación de causalidad. Ahí es muy importante esa parte. Es decir, yo tengo un apartamento, lo tengo rentado y el impuesto predial que puedo pagar por ese apartamento que me está generando un ingreso, lo puedo llevar como un gasto de esos. Dale. Siguen las rentas no laborales. Las rentas no laborales son ingresos de esta cédula, todos los que no se logren clasificar en las cédulas anteriores. O sea, los que yo no determino, no logro identificar en las otras cédulas, los llevo como un ingreso no laboral. Y todos los obtenidos por aquellas personas naturales que presten servicio y contraten a 2 o más personas por más de 90 días. Entonces un abogado que iba a los juzgados o básicamente y hacía todas sus vueltas, pero se creció el negocio y contrató una secretaria y un mensajero. Ya tiene que pagar, antes sería por rentas laborales, ahora sería por rentas no laborales. Es exactamente igual, tienen los ingresos, el resto de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, el resto las rentas exentas y pues determino la renta líquida cedular. Señor. En el caso de que uno tenga 2 empleadas, entonces pues una de las 2 personas en la familia aparece como el empleador, pero el núcleo familiar es el que gasta. ¿Ese gasto se puede dividir en 2 o no? No entendí la figura. O sea, por ejemplo, yo tengo 2 empleadas, ¿sí? Pero solamente una de las 2 personas del grupo familiar puede aparecer como empleado. Entonces, por ejemplo, mi esposa aparece como empleado. Sería el que se podría decir. Solamente, sí, aunque porque los tiene dos. la relación de empleado. Dale. Y pagaría por rentas laborales. Por eso, pero no, por eso. Rentas no laborales es que tengan las 2 personas a cargo de una persona, del empleado. Si yo. Es básicamente eso. Yo lo haré.
En rentas de dividendos, básicamente, no sé si recuerdan, las empresas bajaban las utilidades a través de dividendos decretados como no grabados, que no estaban grabados, era la tarifa del 0%. Hay dividendos decretados como grabados o como no grabados. Los grabados pasaron a ser del 30 al 35% y los no grabados a partir de 19 millones con una tarifa del 5% hasta 32 millones de pesos y de 31.900.000 con el 10%. Es básicamente esto para las personas naturales residentes. Se decretaron grabados o decretados como grabados o como no grabados. Vale. Renta presuntiva. Acá todos los contadores me ayudan a decir qué es la renta presuntiva. Sí, presuntamente va a elevarse la renta el siguiente año. Entonces usted tiene dos rentas y bueno, el cálculo es complicado. Más o menos. Es la presunción de la ganancia que tiene el ingreso que tiene. El gobierno dice que si yo tengo un patrimonio, como mínimo me presume que me debe rentar. Básicamente es lo que decía. Entonces el gobierno dice, si usted tiene un patrimonio, como mínimo, ese patrimonio le debía rentar hasta antes de la reforma el 3%. A partir de este año es del 3.5%. La renta presuntiva se calcula sobre el patrimonio líquido. Patrimonio líquido básicamente es el patrimonio bruto menos las deudas. Dale. Esto puede tener beneficios tributarios. De beneficios tributarios, las primeras 8.000 VTs, si corresponden a vivienda en la cual habito, me las puedo restar, que son 254 millones de pesos. Si tengo activos destinados al sector agropecuario, 605 millones de pesos. Y la totalidad del valor de los aportes que hago a los fondos de pensiones voluntarias. Normalmente yo me tengo que calcular hacer los dos cálculos, por renta presuntiva y ahora por las cédulas. Y siempre es pagar el más alto. Esto aplica mucho para los patrimonios muy altos, realmente. ¿Quiénes pueden ser dependientes? Una pregunta antes de la renta presuntiva. Lo que pasa es que cuando uno lo hace en la ayuda renta, él calcula la renta presuntiva, pero no la está poniendo en el formulario final. Aparece renta presuntiva 0, aunque tiene el cálculo. O sea, ¿debería ponerla yo en el formulario final? Realmente cuando los patrimonios realmente son muy altos, es cuando las personas pueden ver que puede resultar pagar más alto por allá que por la renta ordinaria normal. Entonces, por eso el ayuda renta nos lo lleva a hacer. Entonces, normalmente, por donde debemos pagar es por la de las cédulas. Pero no la calculo. No. Es decir, porque él no la está calculando, aunque... Sí, el ayuda renta no lo está calculando este año. También me fijé, no lo está calculando. ¿Lo calcula? Lo Él lo calcula, pero no lo pone en el formulario. Por eso, ¿qué valor te da más alto de los dos? No, siempre el otro. El otro, Sí, exacto. siempre da el otro. Si el patrimonio me diera a mí el más alto por renta presuntiva, seguramente me lo pasaría al formulario. Lo digo es porque para calcular la renta presuntiva se necesita un historial de los pagos de las rentas presuntivas. Entonces uno por lo general los sacaba de las rentas. Entonces ahora aparece 0. Entonces cuando lo calcula la próxima vez aparece ahí 0, cuando no es 0. Entonces, Pero es básicamente porque tienes que pagar por el sistema de cédulas ordinarias, básicamente. Listo. ¿Quiénes pueden ser dependientes? Hijos menores de 18 años, hijos con edades entre 18 y 23 años que estén estudiando, hijos mayores de 23 años en situación de dependencia física y o psicológica, cónyuge o compañero permanente con ingresos anuales inferiores a 260 VTs, son un salario mínimo, ahí son 782.000 pesos. Esto certificado por contador, cónyuge o compañero permanente en situación de dependencia física y o psicológica, certificado por medicina legal, padres y o hermanos en situación de dependencia, sea por ingresos o dependencia física y o psicológica, certificados por contador o medicina legal. Estas son las personas que pueden básicamente ser dependientes. Esto fue los cambios principales que introdujo la reforma. Básicamente, si están analizando la ayuda renta, ve que se incrementó bastante el impuesto. Eso es a nivel general, en todas las empresas nos están pidiendo bastante esto. Como les decía, para el 2017 no podemos hacer nada. La evasión de impuestos en Colombia más o menos equivale al 40% en IVA y en
y en renta. Y por eso es que, pues, aparte de la corrupción, es básicamente porque se establecen estas reformas tributarias. Lo que hicieron fue básicamente quitarnos todos los beneficios y pues poner a más personas y que este impuesto fuera mucho más alto para cada uno de nosotros. Señora. Una pregunta, en cuanto a las cesantías. Sí. En cuanto a las cesantías, que tienen las diapositivas que no están incluidas las cesantías. Ahora con las cesantías del fondo privado y las cesantías retroactivas, yo tengo una duda con las cesantías retroactivas cuando son funcionarios públicos. Hay que incluirlas dentro del formulario como rentas laborales y descontadas como exceptas las causadas el 31 de diciembre. Lo que dice la ley es que sí lo debemos llevar como un ingreso laboral, las cesantías. Pero las retroactivas con funcionarios públicos sí. O solamente las retroactivas con el Código Sustantivo de Trabajo para las rentas, para las... Básicamente no sé qué pasa con él, no tengo claro con las retroactivas en el sector público. Lo que dijo que muchas de las personas no estamos tomando como un ingreso, porque las cesantías no eran consideradas como un ingreso solo hasta que las retiráramos. Para este año, son consideradas como un ingreso. No tengo claro, tendría que averiguar en el tema de las cesantías retroactivas para el sector público. Anótalo yo, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y se entra como pago laboral? Sí. Sí, como en la cédula de laborales. Mucha gente está como diciendo y no las está llevando. O sea, lo hemos visto bastante en las organizaciones. No se está llevando las cesantías como ingreso laboral. La ley dijo que sí la debíamos llevar. La declaración de renta queda firme en 2 años, ¿no? Para que sean 2 años. Entonces, pero pues, si es un ingreso, lo tenemos que llevar como un ingreso laboral. Y no los está reportando, en el reporte no sale. Ahí es como lo que hace según el contador realmente. Nos pueden requerir. Entonces es el tema. Señor. Sí, cuando yo utilizo el ayuda a renta, supuestamente el gobierno incentiva a compra de vivienda en cualquier nivel para que la economía funcione y los intereses deberían ayudarnos. Sí. Yo hice mi ejercicio, no sé si lo estoy haciendo mal, o mi Word o mi Excel o Windows está mal, porque si lo coloco o lo quito, da exactamente lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta el 40%, ¿cierto? La ley me dijo, uno de los cambios de la reforma tributaria me dijo que la sumatoria de las deducciones con las rentas exentas no puede superar el 40% de los ingresos, restando los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Si estamos mandando, por ejemplo, yo tengo dependientes, ¿cierto? Que es una deducción, tengo intereses de vivienda y tengo medicina prepagada, pero adicional a eso hago aportes a pensiones voluntarias, a cuentas AFC. Si ya me paso el 40%, él me coge hasta el 40% de ese subtotal 1. ¿Sí me hago entender? Podríamos mirarlo con un simulador tributario. Nosotros tenemos un simulador, si quieres te sientas con Joana y evalúan el caso y miras qué impacto tiene. Porque el principal cambio de la reforma fue el 40%. Es decir, ¿cuánto es el impacto que le da uno para tener que pagar una plata que no tiene? Sí. toda la razón. Los gastos de representación. No, lo que te deduzcas, básicamente, no para la cédula laboral, porque eso no va a la cédula laboral. Ahí la clave es el 40% porque ahí no permite hacer... Claro, ahí lo único que yo me puedo llevar, aparte del 40, son los aportes voluntarios a la pensión obligatoria. Pero el decreto 22. No, solo para el régimen de ahorro individual con solidaridad. Una pregunta. Si no se reporta la pensión en las cesantías, pues el producto de cesantía que tenga uno, el año siguiente, ¿qué se puede hacer? Pues básicamente lo que pasa es que, bueno, pues realmente eso es un riesgo que corremos nosotros al presentar la declaración de renta, ¿cierto? Muchas de las personas, y lo digo porque lo he visto y básicamente lo hemos visto a lo largo de las asesorías, es que no lo están llevando porque se les incrementa mucho más el pago. Lo que tengo que es, me va a reportar la DIAN, y si no metí unos ingresos, y si se da cuenta, pues me puede multar. Es básicamente, ¿qué está haciendo la DIAN? La DIAN la UGPP, la DIAN está reportando absolutamente todo, o sea, nos está mirando. Entonces tenemos el riesgo de que
pasemos por agache y no pase nada. Pero si nos requiere es pues entrar a que nos investiguen absolutamente todo. Eso es realmente según nosotros que presentamos y pagamos y el contador que nos haga la Pero digamos que el declaración. gobierno se dio cuenta después, entonces no puede arreglar, no puede corregir. No sé, puede hacer una corrección a la presentación de la declaración. Ya tiene la canción. En el caso cuando se hace pago anticipado de universidad, pues digamos que está tan lejos de que le paga la universidad a los hijos, estas compañías están reportando eso entre los reportes de ceros como otros ingresos a nombre de la persona que lo tomó. ¿Cómo debe ser llevado eso? Yo lo llevaría como un ingreso no laboral. Pero tiene que hacer evidentemente para que consume. Pues lo llevaría como un ingreso, o sea, como ingreso no laboral y lo depuraría, pero si, o sea, si lo reporta como un ingreso, sí sería no laboral. Pues las compañías como AXA, Colpatria, todos que se toma eso, lo reportan como un ingreso a nombre de la persona que lo tomó, así haya sido hace varios años. Pero cuando lo pagan, cuando usted lo recibe. Lo pagan, si digamos ellos hicieron el pago de 2 semestres en el año 2017, pues reportan el total del pago que hicieron por los 2 semestres. Pero no lo deben reportar porque los ingresos para ustedes, y eso parte de un activo que usted Si tenía. uno consulta el reporte de terceros de la DIAN, está ese reporte. Si me lo reportan a mí como pago, lo tengo que llevar como un ingreso laboral, con un ingreso no laboral. No laboral. Lo llevaría. Estamos hablando de los gastos de representación, que pues, para nosotros es significativo porque para profesores hay un decreto, una cosa que dice que hasta el 50% se puede tomar como gasto de representación. Eso lo que hace es matar todo lo demás. ¿Sí? O sea, ya hasta el 40 ya no se puede 50, hasta el 40 y todo lo demás ya no se puede deducir. Entonces, el más castigado son los ingresos laborales. ¿Sí? Entonces, Claro, digamos que ahí ellos se escudan, o digamos que lo es con el 25% exento que nos dan, ¿cierto? Entonces lo que les decía, una persona tiene el 25% exento, ¿sí? Rentas laborales, todos nosotros. Más dependientes, 35, y puedo utilizar 5. Si tiene medicina prepagada e intereses de vivienda, ya no puedo utilizar, es lo mínimo que puedo bajar el impuesto. O sea, si nosotros ya tenemos por defecto el 50% y nos van a hacer el 40%, es que ni siquiera hay que sumar todo eso. No sé cómo funciona, no conozco el 50% para los profesores. empleados están exentos. Estado. Yo no sé si esto todavía está en pie, pero el año pasado, Por favor. hasta el año pasado, nosotros tenemos el mismo beneficio que los policías y la misma para reducir el 50% Gastos de representación. ¿Qué? gastos de representación, así dice el decreto. Entonces, no sé esto. Anótalo, Johan. Esa pregunta que no Y tengo. eso lo dice el decreto. No, para ver si no pero sigue en pie. Es que esa era la El decreto sigue en pie, pero cuando sale lo de la reforma tributaria es máximo 40%. O sea, ¿Qué ya. quiere decir? Que ya estamos, o sea, que máximo hasta el 40%, ni siquiera necesitamos una hacer ley esto. no puede aplicarse retroactivamente sobre otra ley que sigue en pie. Claro, pero ahí tenemos que ver porque la reforma tributaria entró en el 2016. Por eso, y el decreto que te digo es anterior. Mucho anterior. Tiene que ser anterior. No conozco ese decreto frente a las deducciones No, pero de... sí, yo Es estoy más, seguro. la ayudarrenta lo tiene en cuenta, porque cuando uno lo pone, los datos de representación le pregunta, ¿usted ha sido profesor, ha sido... Pero entonces, ¿cómo te tiene en cuenta el 40%? No, él lo limita, pero lo único que hace es como informar en el ayuda renta que usted está tomando esos gastos de representación, aunque no estén tributados por esa, protegido por eso, pero lo limita, de todas maneras lo limita el 40%. Y ya no tiene O exento. sea, no. Es que mira, ¿sabes qué es lo que sucede? Por lo menos en el derecho civil, yo fui militar y el derecho penal militar es diferente. Sí, Pues aplica otra reglamentación. claro, es totalmente diferente. En el derecho civil, ¿qué pasa? Tú tienes una ley que dice usted no puede matar. ¿Listo? Hasta que esa ley no sea derogada, todo lo que venga después se supedita. Y no han derogado el decreto. No, es que esa es la pregunta. Realmente, déjenme, yo lo valido con los asesores tributarios de Mutuas y les consulto a través de María Fernanda. ¿Qué quedamos con el 25?
Si no lo han derogado, el ayudarrenta está haciendo mal la cuenta porque otra ley no puede venir a cambiar lo que ya está. Lo que puedo ayudarles, porque no lo conozco, es preguntar en la parte tributaria qué conocen frente al tema y cómo si lo Ese es el derogaron. gran problema, por lo menos que yo tuve con mi contador, por eso yo no hago mis reglas con mi contador. Porque el contador dice, no, pero ¿cuál 50? Eso no dice nada. Y uno va y mira en el decreto y dice, profesores, educadores de la universidad. Bueno, sería tenerlo en cuenta, o sea, no hacerle caso a la ayuda a renta, hacer la deducción por el 50% y ponerlo en la... O sea, ustedes tienen la deducción hasta el 50 y no el límite del 40. Pero, pues, quería... Sí. Entonces, déjenme, para contestarles esa pregunta, no sé que entonces averiguo con el área tributaria. La pregunta sería, ¿los gastos de representación son rentados? Que los policías... Lo que pasa es que frente a lo que, pero no sé para el concepto de profesores. Si no fueran profesores, yo les diría no, ¿cierto? Porque para la depuración se tiene en cuenta lo que les dije. Pero para el decreto de profesores no lo conozco, tendría que preguntarles el tema en la parte tributaria de la organización. No profesores en general, sino profesores de universidades privadas. Yo, por favor, también, yo lo estamos buscando. Señor. En el caso de una sucesión, donde el trámite notarial se hizo, digamos, en el año 2017, la escritura salió 27, 28 de diciembre, y todo ya el trámite de la supernotaria de registro se hizo en el 2018. ¿Aplicaría algo de la declaración 2017? El ingreso, ¿cuándo se efectúa? El ingreso. De la sucesión, básicamente. O sea, se hizo una sucesión y esa parte bajaron los activos, o sea, para los herederos. ¿Cierto? ¿Cuándo recibieron los herederos los activos? Las escrituras quedaron en diciembre, pero todo el trámite ya en notario y registro hasta... O sea, registrado como tal en el 2018, sí. yo diría que en el 2018, donde quedó frente para el otro año. Bueno, ¿cómo hacemos las cosas en el mundo? Digamos lo que les contaba. En este momento fue una clase magistral ahí de información general. La recomendación es siéntense y hagan análisis de planeación financiera, que no solo es el tema tributario, sino es el tema pensional, el tema de lo que compete la planeación financiera como tal. Tenemos simuladores para que se puedan sentar con Joana y puedan evaluar cada caso puntual y cada pregunta, porque todos somos un mundo totalmente diferente. Sí, señora, van a ver a Joana mucho, pueden preguntarle a María Fernanda si quieren tomar el teléfono de ella. Igual también tomamos los datos, ¿cierto? ¿Tiene el listado? El listado lo tiene. Joana se comunica con ustedes igual, se lo pueden preguntar a María Fernanda